Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio Latacunga en Ecuador. Buenas tardes o buenos días o buenas noches a las personas que nos van a ver por las redes sociales. Bienvenidos a su programa, a esta transmisión de su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la diócesis de Latacunga en Ecuador, donde se comparten reflexiones, motivaciones y sobre todo se estudia el catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los días sábados desde las 18 horas a través de Radio Latacunga, a través del canal en Facebook de Radio Latacunga y a través del canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube, bajo la dirección de su amigo y servidor Juan Zorrilla. Nuevamente, hoy nos acompaña desde la hermana República de Colombia, nuestro amigo, nuestro hermano William David Toro Restrepo, quien es evangelizador virtual en los canales de YouTube Enfoca tu Fe, Héroes Católicos y Metanoia, con quien vamos a tratar un tema, un solo cuerpo, numerales 790 a 791. Agradecemos a Monseñor Giovanni Paz, al Padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Hermano William, muy buenas tardes, bienvenido a Un Pueblo que Camina. Hermano Juan, muchísimas gracias por nuevamente la invitación para participar de este proyecto y este proceso tan hermoso de dar a conocer a los hermanos el catecismo de la Iglesia Católica. Este es un proyecto que de verdad hace mucha falta y hace algunos años uno pensaba, hombre, qué bueno que alguien se diera la tarea de hacer esto que precisamente están haciendo ustedes con este proceso tan bonito y bueno. Es una bendición y es un gran honor poder participar y estar invitado para estos programas. Perfecto, gracias también por esa predisposición y esa ayuda. Muy bien, empecemos recordándole a nuestra audiencia quién es William David Toro Restrepo, una pequeña síntesis de su caminar por la Iglesia. Claro que sí, hermano Juan. Bueno, mi nombre, para los que todavía de pronto no me conocen, mi nombre es William Toro, soy evangelizador católico, soy creador de los canales de YouTube, como le decía ahorita el hermano Juan, Enfoca tu Fe, Héroes Católicos y Metanoia. Mi misión básicamente es formar, evangelizar y defender la fe católica con un enfoque apologético y doctrinal. Bueno, mi caminar en la fe no ha sido pues como muy convencional. A ver, yo atravesé durante 16 años un proceso en el cual estuve inmerso como en varios tipos de cosmovisiones. Por resumir un poco, fui ateo militante durante un tiempo en el cual fundé una comunidad de Medellín llamada el CAM, Comunidad Ateísta de Medellín. Luego pasé por el agnosticismo, es decir, ya dudaba de si existe o no existe obviamente Dios, mientras que cuando estaba en el ateísmo afirmaba tajantemente no existe. Y luego, pues como vengo diciendo, pasé entonces al agnosticismo, que ya era un punto, digamos, lo medio de duda, hasta que luego no caí en el tema de creer desde el cristianismo, sino que caí inmerso en el ocultismo y la brujería. O sea, me di cuenta que sí existía una realidad fuera de lo material, pero me convencieron fue desde la parte ocultista y de la brujería y vi que este tipo de cosas funcionaban y ahí me metí de lleno, practiqué brujería y desde el ocultismo era completamente anticristiano, anticatólico,
pero la misericordia de Dios es gigante y bueno, pues encontré la verdad plena, absoluta y la felicidad más grande en la verdad de la Iglesia Católica. Y desde mi conversión, pues me dedico precisamente a eso, a compartir mi testimonio y a fortalecer la fe de los hermanos católicos con una formación sólida, consciente y coherente de lo que es para nosotros, obviamente, nuestro depósito de la fe. Qué bien, excelente testimonio. Dios nos llama y nosotros respondemos. Bien, la iglesia recuerda hoy en Córdoba, en la región hispánica de Andalucía, a Santa Leocrisia, virgen y mártir, virgen y mártir que, nacida de familia musulmana, ocultamente abrazó la fe de Cristo y detenida en casa junto a San Eulogio. 4 días después del martirio de este, pasó a la gloria eterna al ser degollada. Esto fue más o menos en el año 859. La cita bíblica que se ha tomado para hoy día se ha tomado de Romanos 12, versos 4 y 5. Dice, es como en un cuerpo, tenemos muchos miembros, no todos con la misma función. Así, aunque somos muchos, formamos con Cristo un solo cuerpo y estamos unidos unos a otros como partes de un mismo cuerpo. El tema que vamos a tratar hoy día es un solo cuerpo. Por favor, ayúdenos, hermano William, con una introducción. Claro que sí, hermano. De hecho, cuando se me propuso el tema, yo, uy, qué tema tan bonito y qué tema tan apologético. Es muy hermoso y eso es lo bonito de la iglesia. Entonces, básicamente en este tema, lo que podemos y vamos obviamente a ver o a profundizar un poco es que la iglesia no es solamente una institución, sino que la iglesia es un cuerpo vivo del cual nuestro Señor Jesucristo es la cabeza y nosotros somos los miembros. Entonces, este concepto del cuerpo místico de Cristo es fundamental para poder comprender nuestra identidad como cristianos. San Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, nos enseña que todos los bautizados formamos parte de un mismo cuerpo. Y aunque tengamos diferentes funciones, esto nos llama a vivir en unidad, pero también a reconocer la riqueza de la diversidad de la Iglesia Católica. Entonces, hoy vamos a profundizar con el Catecismo de la Iglesia Católica, específicamente como nos lo decía el hermano Juan en los numerales 790 y 791, para entender precisamente cómo estamos unidos a Cristo a través del bautismo y de la Eucaristía. Perfecto, pero primero nos vamos a una pausa y luego regresamos bien recargados de energía. Mi nombre es Patricio M. y soy un enfermo alcohólico. A la edad de 21 años llegué a mi casa bajo los efectos del alcohol luego de una tarde de bebetoria con mis amigos. Producto de eso, mi hijo, en su inocencia, salió a esconderse. En un accidente, cae en un tanque de agua y muere ahogado en el mismo. Marcó mi vida, sufrí por 20 años producto de ese alcoholismo. Tú no lo hagas, no mates a lo que dices más creer. Amigos, estamos nuevamente con ustedes con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado, William David Toro Restrepo, evangelizador virtual en los canales de YouTube Enfoca tu Fe, Héroes Católicos y Metanoia, desde Colombia, nos está acompañando para tratar el tema Un Solo Cuerpo, numerales 790 y 791. Un tema, lógicamente, del Catecismo de la Iglesia Católica. Expresamos nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio Latacunga,
Luego puede dirigirse al canal de Radio Latacunga en Facebook o al canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube. Allí tenemos más de 200 videos con los numerales explicados uno a uno. Bien, el numeral 790 dice así: los creyentes que responden a la palabra de Dios y se hacen miembros del cuerpo de Cristo quedan estrechamente unidos a Cristo. La vida de Cristo se comunica a los creyentes que se unen a Cristo, muerto y glorificado, por medio de los sacramentos de una manera misteriosa, pero real. Esto es particularmente verdad en el caso del bautismo, por el cual nos unimos a la muerte y a la resurrección de Cristo, y en el caso de la Eucaristía, por la cual compartimos realmente el cuerpo del Señor, que nos eleva hasta la comunión con Él y con nosotros. Hermano William, por favor, ayúdenos con su explicación. Claro que sí, hermano. Bueno, este numeral es muy bonito y precisamente nos enseña que cuando nosotros somos bautizados, nos unimos a Cristo de manera, ojo, real y misteriosa. Claro, es misteriosa porque nosotros somos entes físicos y espirituales, mientras que Dios obviamente es espíritu, entonces van a haber muchas cosas que nosotros no comprendemos porque se escapa a lo que nosotros obviamente tenemos de forma evidente en nuestra materialidad, ¿ya? Pero obviamente es una manera real, es real y misteriosa. Entonces, ¿participando de qué? Participando de su muerte y de su resurrección. Entonces, no es un simple símbolo, sino que es una realidad espiritual profunda. Repito, el bautismo entonces es una realidad espiritual profunda. Y precisamente la Eucaristía refuerza esta unión, porque al recibir el cuerpo de Cristo no solamente entramos en comunión con Él, sino también con los demás miembros de la iglesia, como dice San Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículos del 16 al 17. Cito: el cáliz de bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo, porque aun siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos, pues todos participamos de un solo pan. Cierro allí la cita. Entonces, hermanitos, esto nos llama a algo muy concreto y es a preguntarnos, ¿cómo estamos viviendo nosotros esta comunión? A ver, muchas veces nosotros nos acercamos a la Eucaristía de manera mecánica, sin darnos cuenta de que al recibir a nuestro Señor Jesucristo, estamos también aceptando ser parte activa de su iglesia. Un miembro del cuerpo que no colabora con el resto está enfermo o está muerto. Entonces, preguntémonos nosotros mismos, ¿estamos siendo cristianos vivos o solo espectadores de la fe? La comunión con nuestro Señor Jesucristo nos exige comunión con nuestros hermanos, con la iglesia, con los más necesitados. Entonces alguno dirá, hombre, pero es que un bebé recién bautizado no puede entonces empezar a ser parte de la comunión con Cristo. Y ahí esto es un grave error. ¿Por qué? Porque el núcleo de la sociedad es la familia, y como familia tenemos la responsabilidad de dar ejemplo de evangelización. Así pues, entonces, los padres de familia tenemos la responsabilidad de bautizar a nuestros hijos y de formarlos en la fe. ¿Para qué? Para que puedan obviamente ser miembros activos del cuerpo de Cristo y no esperar a que tengan 18 años y que entonces, cuando cumplan esa edad, entonces ellos ya tomarán la decisión por cuenta propia. No es de esa manera. ¿Por qué? Porque si nosotros como padres no le enseñamos a nuestros hijos la fe en casa, pues les van a enseñar lo que es antife, anticristianismo y anticatolicismo en la calle, ¿ya?
Entonces, el que pega primero pega dos veces, decimos aquí en Colombia. Y si nosotros como padres de familia adquirimos esa responsabilidad desde el bautismo de nuestros hijos, de explicarles nuestra fe, por qué creemos lo que creemos, pero no con un simple sí porque sí, sino con una formación clara. Obviamente no es lo mismo explicarle a un niño que explicarle a un adulto, pero ahí es donde entra nuestra responsabilidad de buscar elementos, de buscar herramientas para que nuestros hijos puedan ir comprendiendo desde niños la fe y se enamoren de ella. A nuestros hijos hay que enamorarlos de la fe. Entonces, que para eso sirve el bautismo, porque el bautismo nos configura a nosotros como hijos de Dios, recibimos todos el Espíritu Santo y ese Espíritu Santo nos capacita para comprender la fe, ya que por voluntad, en el adelante y en el transcurso de nuestra vida, tomemos decisiones equivocadas, caigamos en pecado o nos alejamos de la fe, ya es por otros factores, pero el Espíritu Santo a nosotros desde el bautismo nos capacita para el entendimiento de la fe. Entonces, como padres de familia, tenemos esa gran responsabilidad de ser activos en el cuerpo de Cristo, formando a nuestros hijos en lo que es el núcleo de la sociedad, la familia. Entonces, ahí queda la invitación, mis queridos hermanos, para que obviamente seamos miembros activos del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que es la iglesia, una solita, la Santa Iglesia Católica. Aquí me viene una pregunta, hermanito, como dice que a través de la Eucaristía también nos unimos a Cristo. ¿Qué decirle a los católicos que son bautizados, confirmados, que les da pereza ir a la misa? Bueno, mi hermano, de hecho, precisamente hace poco tenía una entrevista donde estábamos hablando algo al respecto y yo colocaba un ejemplo muy práctico. O sea, a mí me gusta mucho también el tema del sentido común, ¿ya? Y poder comparar, digamos, nuestra Santa Iglesia, digámoslo, con una empresa multinacional, ¿cierto? Entonces, yo le proponía al hermanito este ejemplo. Y es un ejemplo que obviamente nos debe calar a nosotros como católicos. Si algún hermanito protestante obviamente puede sentir que esta reflexión le puede ayudar, pues bienvenido sea, pero es básicamente estructurada o hecha como para el católico que muchas veces desconociendo su fe termina teniendo prácticas o alejándose de la fe porque no la comprende, ¿cierto? Entonces, digamos que la fe católica es una gran multinacional, ¿ya? Una empresa que tiene un dueño, ¿cierto? En este caso sería el Señor, nuestro Dios, que tiene un gerente general, ¿ya? Que vendría siendo el Papa, ¿cierto? Que es la cabeza visible de la empresa, ¿ya? Muchas veces una persona puede estar trabajando en una empresa y jamás en la vida haber conocido al dueño, pero sí al gerente, ¿cierto? Entonces, claro, obviamente el dueño no lo vemos, que digamos que es nuestro Dios, que no lo vemos, pero obviamente tenemos un gerente general, el Papa, administrador en general, pero al ser una multinacional, entonces, claro, obviamente hay muchas dependencias en esta empresa y que está repartida por todo el mundo, entonces tiene subgerentes y en ese sentido sería como por decir nuestros obispos o arzobispos de cada país, de cada ciudad, y estos a su vez tienen obviamente dependencias dentro de la empresa, ¿cierto? Recursos humanos, tiene obviamente la parte financiera, tiene la parte de marketing, es decir, o sea, tiene muchas dependencias. Entonces, si nosotros vamos a hablar, por ejemplo, digamos, del área financiera, el contador, ¿cierto? El que le paga el sueldo a los trabajadores, el dinero es del dueño, ¿cierto? Digamos que ese dinero, hablemoslo en términos de gracia, o sea, eso es la gracia, ¿cierto? Entonces, la gracia nos la da el dueño, pero la administra este señor que es el de contabilidad, el encargado de pagar el sueldo. En ese orden de ideas, el católico que dice, ah, sí, yo trabajo en una multinacional, pero no voy, pues no le pagan, mijo. Es así de sencillo, ¿cierto? O el que dice, a mí me cae mal el financiero, el contador, y entonces, ah, yo no voy a recibir mi pago. Yo estoy seguro que ninguno, aunque por mal que le caiga el de contabilidad, va a decir, yo no voy a recibir mi pago porque el que me paga es un pederasta, porque el que me paga le roba a la empresa, porque el que me paga es una mala persona, entonces yo no voy a recibir mi pago. Estoy completamente seguro que ninguno trabajando en una empresa va a hacer eso. Pues bien, lo mismo pasa
con nuestros sacerdotes que administran precisamente esa gracia a través del sacramento de la reconciliación, la confesión. Entonces, es irónico decir, yo no me confieso con un sacerdote más pecador que yo, entonces no le reciba el pago a ese señor que es un ladrón en la contabilidad. Entonces, nosotros negarnos a recibir la gracia, el perdón de los pecados, solamente porque el que me la está entregando es una persona que me cae mal o tengo evidencias de que es un mal cristiano, etcétera, 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 pues obviamente es irónico y es contradictorio con lo que en realidad ocurre en ese sentido. Es el católico que no va a misa o que se aleja de la fe por culpa de los malos ejemplos dentro del mismo cuerpo de Cristo, es una persona que está simplemente tomando una excusa para no vivir coherentemente su fe. Entonces ahí está la invitación a que veamos precisamente que nuestro Dios es un Dios de orden y que tiene organizado su cuerpo de una manera muy específica, muy clara, y que somos nosotros los que nos negamos a recibir los regalos que Él nos dé, incluso a través de medios imperfectos, como lo puede ser un sacerdote pecador, como nosotros mismos también, que somos pecadores. Dice Juan, primera de Juan 1:8, aquel que diga que ya no peca, es un mentiroso. Perfecto, muy bien, gracias. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Mi nombre es Alexa. Por andar en el consumo del alcohol terminé en una cama del hospital ya que por mi inconsciencia me contagié de COVID, a lo cual las dolencias fueron demasiado fuertes en mi cuerpo y tuve que pedir auxilio. Mi manera de beber me llevó a eso. El día de hoy yo le pediría a la comunidad en sí de que se dé cuenta de que andar bebiendo en una calle no es seguro de nada. Amigos, continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado desde la República de Colombia nos acompaña una vez más William David Toro Restrepo, evangelizador virtual o digital, diríamos, ¿no? En los canales de YouTube, Enfoca tu Fe, Héroes Católicos y Metanoia, con quien estamos tratando el tema Un Solo Cuerpo, numerales 790 a 791. Nuestro agradecimiento al señor obispo de la diócesis de Latacunga, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Los amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio Latacunga, luego pueden dirigirse al canal de Radio Latacunga en YouTube, en Facebook, sí, el canal de Radio Latacunga en Facebook, o al canal de el Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube. Ahí están más de 200 videos con enseñanza del Catecismo de la Iglesia Católica. Recién vamos por el 791, hasta llegar a los 2000 y pico que son. Nos falta mucho tiempo, pero ahí estamos en la lucha. El siguiente numeral, el 791, dice lo siguiente. La unidad del cuerpo no ha abolido la diversidad de los miembros. En la construcción del cuerpo de Cristo existe una diversidad de miembros y de funciones. Es el mismo Espíritu el que, según su riqueza y las necesidades de los ministerios, distribuye sus diversos dones para el bien de la Iglesia. La unidad del cuerpo místico produce y estimula entre los fieles la caridad. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los miembros se alegran con él. En fin, la unidad del cuerpo místico sale victoriosa de todas las divisiones humanas. En efecto, todos los bautizados en Cristo os habéis revestidos de Cristo. Ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Hermano, por favor, ayúdenos con su explicación y comentarios. Claro que sí, mi hermano. Bueno, este numeral, obviamente, pues la iglesia es muy bonita, es madre y es maestra. Entonces, obviamente, este numeral complementa de una forma muy bonita el anterior que teníamos. Entonces, la iglesia, como decíamos, entonces es una unidad, pero este numeral lo que nos dice es que es una unidad incluso en la diversidad.
¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no todos tenemos las mismas funciones o las mismas responsabilidades, como lo explicamos anteriormente, ¿cierto? Con la respuesta que dábamos en este ejemplo de la multinacional. Pues obviamente el contador no hace lo mismo que el de marketing, no hace lo mismo que el de recursos humanos, etcétera, ¿cierto? Pero cada uno es necesario en el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo entonces da dones y carismas distintos a cada uno según su vocación y misión. Por eso, dentro de la iglesia, nosotros encontramos religiosos, encontramos laicos, encontramos sacerdotes, encontramos misioneros, ¿cierto? Todos, familias, todos con un papel importante en la construcción del reino de Dios. Entonces, San Pablo nos dice claramente en Primera de Corintios capítulo 12, versículo 26, si un miembro sufre, todos sufren con él. Si un miembro es honrado, todos se alegran con él. Entonces, hoy en día, mis queridos hermanos, vemos muchas divisiones dentro de la iglesia, entre tradicionalistas y progresistas, ¿cierto? Entre carismáticos y litúrgicos, entre distintos movimientos y espiritualidades. Pero la verdadera pregunta es, ¿estamos construyendo o destruyendo la unidad? Porque eso que dice San Pablo es muy cierto, de que cuando un miembro del cuerpo se afecta, pues todo el cuerpo se afecta. Y ya les va a poner un ejemplo a todos los hermanitos que puedan estar escuchando. Yo sé que a todos en algún momento de la vida nos ha pasado y por eso cuando uno dice esto, todos nos acordamos y hacemos, ejemplo, cuando usted está caminando y digamos que con la pata de la cama usted va descalzo y taque, se aporrea el dedo del pie, ahí mismo uno siente eso, porque se acuerda. Pero fíjense que, ¿quién es el que se aporrea? El dedo chiquito del pie, pero mira que todo nuestro cuerpo reacciona, así mismo así, o reacciona ahí mismo y se va entonces a sobarse el dedo, ¿sí? Un miembro del cuerpo se lastima, se aporrea y todo el cuerpo se ve afectado. Nuestro pensamiento, ¿cierto? Nuestros ojos, si el dolor es muy fuerte hasta podemos llorar, ¿cierto? Nuestras manos ahí mismo van a tratar de agarrar el miembro que se afecta y que le duele. Entonces, la iglesia es como un cuerpo con diferentes miembros, ¿ya? El ojo no puede despreciar a la mano, ni el pie puede decir que no necesita la cabeza. Todos somos parte del mismo cuerpo de Cristo. Entonces, no debemos caer en la trampa de la división. El demonio siempre va a buscar dividirnos, pero el Espíritu Santo nos une en la caridad. Entonces, ¿qué es lo que debemos nosotros como cuerpo de Cristo aprender? Aprender a qué? A valorar la diversidad dentro de la unidad de la fe. Y aquí pongo, por ejemplo, un ejemplo muy práctico dentro de la misma iglesia, ¿ya? No es lo mismo, digamos, un sacerdote diocesano que un sacerdote, por ejemplo, de una orden monástica, ¿cierto? Que un religioso de una orden monástica. Entonces tienen responsabilidades diferentes. Lo mismo que nosotros entonces como laicos, no es la misma responsabilidad del laico soltero que el laico que está casado, ¿ya? Entonces cada uno de nosotros, aunque somos miembros del mismo cuerpo, hay cuestiones dentro de la fe que la debemos vivir de una manera diferente. Un laico no puede consagrar el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Pero, por ejemplo, el sacerdote, dentro de lo que sabemos como disciplina eclesial, un sacerdote, por ejemplo, no puede, digamos, casarse y vivir como un laico teniendo familia, ¿ya? Entonces, pero porque obviamente eso es un tema, pues, en cuanto al tema del celibato, y obviamente se puede profundizar de muchas maneras, pero es simplemente como para matizar y poder tener, obviamente, nosotros una claridad y un entendimiento de que hay carismas y espiritualidades dentro de la misma iglesia. Cada uno de nosotros somos miembros importantes y valiosos, ¿ya? La iglesia no solamente es el clero, que eso es algo que mucha gente desconoce y que muchas veces como que pasa desapercibido. Y cuando hablan, es que la iglesia, y entonces asumen que la iglesia son el papa, los obispos, los cardenales y los sacerdotes, y pare de contar. Y los que dicen generalmente, juzgando y señalando, vea, la iglesia, es que los religiosos, y ese tipo de cosas, siendo nosotros mismos ya bautizados, somos parte
de esa misma iglesia. Entonces, cuando yo, siendo un bautizado miembro de la iglesia, empiezo a criticar, no de forma específica a una persona que puede estar cometiendo un error, sino que yo digo, vea, la iglesia, pues yo me estoy metiendo en el mismo costal porque hago parte de ese mismo cuerpo. Yo, digamos eh, que yo termino cometiendo una equivocación con mi mano izquierda, ¿cierto? Entonces, mano derecha no va a decir, veas que esa mano, no, fui yo, la persona. Entonces, lo mismo que pasa en el cuerpo de Cristo, cuando hay errores, claro, obviamente el cuerpo completo se ve afectado, pero yo tengo que ser consciente también de que hay miembros que han sido malos ejemplos dentro de la iglesia, pero la iglesia no deja de ser santa. La iglesia es santa porque el que la fundó es santo. La iglesia es santa porque la iglesia es de Jesucristo, es el cuerpo de Cristo. Así como cuando uno, digamos que se quiebra una mano. Yo me quebré esta mano cuando estaba en el colegio, ¿cierto? A mí me tocó quedarme con esta mano, así con un cabestrillo, todo un mes completo, ¿cierto? Eso me afectó muchas cosas. Entonces mi mano estaba enferma. Entonces me tocaba a mí hacer lo que tenía que hacer con esta mano, con el resto del cuerpo. Yo no podía dejar, obviamente, de funcionar. Lo mismo, el cuerpo de la iglesia no deja de funcionar porque un miembro cometa un pecado, porque un miembro entonces en el momento de la muerte, digamos que coge y se condena. El cuerpo de Cristo sigue funcionando, ¿ya? De nosotros depende ser parte activa y funcional de la iglesia, del cuerpo de Cristo, dentro del bien que es el cuerpo de Cristo. Y también está en nosotros convertirnos entonces en miembros enfermos o muertos del cuerpo de Cristo. Depende, es de nosotros cómo empecemos a vivir nuestra fe de forma consciente y coherente, aceptando que somos miembros del cuerpo de Cristo, siendo sacerdotes, siendo laico, desde nuestra propia vocación y responsabilidad ante Dios como miembros del cuerpo de Cristo. Perfecto, muchas gracias. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Mi nombre es Silvia V, soy una enferma alcohólica y drogadicta en proceso de rehabilitación. A mis 18 años, al salir de una fiesta con unos amigos, totalmente inconsciente y llevada bajo los efectos del alcohol y las drogas, 5 personas abusaron sexualmente de mí, me golpearon hasta más no poder y me fueron a dejar en la casa en un estado de bulto, con el cuerpo totalmente destrozado. Al levantarme y darme cuenta de lo que había ocurrido, intenté suicidarme. Intenté también informar a las autoridades y obviamente nadie creía en mí. Te puedo decir que vivir la vida está en vivirla con libertad y no con libertinaje. Amigos, nuevamente estamos con ustedes continuando con su programa Diocesano, un pueblo que camina. Nos acompaña desde la República de Colombia nuestro hermano William David Toro Restrepo. Él es evangelizador virtual en los canales en YouTube Enfoca tu Fe, Héroes Católicos y Metanoia, con quien estamos tratando el tema Un Solo Cuerpo, en numerales desde el 790 al 791, lógicamente numerales del Catecismo de la Iglesia Católica. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio Latacunga, luego pueden dirigirse a Facebook, busque el canal de Radio Latacunga y allí está el material. O se puede dirigir a YouTube, busque el canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga y allí está este material. Bien, tenemos unas preguntitas como de refuerzo, como de retroalimentación sobre los temas que hemos visto. La primera dice, ¿cómo nos une el bautismo y la Eucaristía al cuerpo de Cristo? Adelante. Claro que sí, mi hermano, muy buena pregunta. Y podemos decir lo siguiente aquí. El bautismo nos incorpora al cuerpo de Cristo y nos hace hijos de Dios. Eso ya lo vimos y lo tenemos claro, ¿cierto? Pero entonces es el sacramento que nos hace miembros de la iglesia y nos une espiritualmente a todos los creyentes. Eso es el bautismo. Y la Eucaristía refuerza, ojo, refuerza esa unidad.
Porque cuando nosotros recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo, entramos en comunión. ¿Qué es comunión? Común, unión. Entonces, no es yo solo, es la unión común con el cuerpo de Cristo. O sea, es una común, o sea, de todos, una común unión. Entonces, entramos en comunión con Él y con toda la iglesia. Como dice mi gran amigo San Agustín, él decía, si vosotros queréis vivir del Espíritu de Cristo, en el cuerpo de Cristo debéis permanecer. ¡Qué belleza! Repito la frase de San Agustín. Si vosotros queréis vivir del Espíritu de Cristo, en el cuerpo de Cristo debéis permanecer. Muchos quieren a Cristo, pero no a la iglesia. Dicen, por ejemplo, yo creo en Dios, pero no en la religión. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos amar a Cristo si despreciamos su cuerpo? No se puede separar la cabeza del cuerpo. Jesús, nuestro Señor, fundó una iglesia real, con sacramentos, con doctrina, con comunión. Si de verdad queremos estar con Cristo, debemos estar dentro de su iglesia en unidad con los demás. Nuestros hermanitos separados, o más bien nuestros hermanitos esperados, ellos tienen una doctrina que se hace llamar la doctrina de las 5 solas, ¿ya? Y una de estas 5 solas es el solo Christus, es decir, solo Cristo. Pero nosotros los católicos a eso tenemos una respuesta muy bonita, y es decir, nosotros no estamos por el solo Cristo, nosotros estamos por el todo Cristo. Porque solo Cristo sí es solo Cristo, la cabeza, pero nosotros cuando hablamos del todo Cristo, estamos hablando de que Cristo es un Cristo con mamá, es un Cristo con cuerpo, es decir, con iglesia, es un Cristo con santos, es un Cristo con sus ángeles, es un Cristo con un reino. ¿Qué quiere decir esto? Jesucristo es un rey con reino. Cuando nosotros entendemos a nuestro rey, porque claro, el protestante no va a tener ningún problema con decir viva Cristo Rey, ¿cierto? Pero es un rey ¿de qué? ¿En dónde está reinando Jesús? Jesús no reina para sí mismo, para sí solo. Por eso no puede ser solo Cristo, debe ser todo Cristo. Jesucristo es un rey con reino. ¿Y tú quieres ser parte de ese reino de Cristo? ¿O simplemente vas a estar por fuera del reino diciendo que solo Cristo? Yo prefiero hablar de todo Cristo y hacerme miembro de ese reino con mi rey. Jesús es un rey con reino. Perfecto. La siguiente inquietud o pregunta dice, ¿cómo se manifiestan la unidad y la diversidad en el cuerpo de Cristo? Adelante. Qué bonito, porque precisamente ya habíamos hablado un poco de esto, de cómo es la diversidad de carismas y espiritualidades, pero entonces vamos a reforzarlo de la siguiente manera. La unidad de la iglesia se basa en 3 cosas muy específicas y así ya lo vamos a poder comprender mejor, ¿ya? Entonces, la unidad de la iglesia se basa en, 1, una misma fe. ¿Qué quiere decir? Que profesamos el mismo credo, la misma doctrina apostólica y seguimos la enseñanza del magisterio. Es una misma fe, desde que Jesús fundó la iglesia hasta hoy. Y tenemos obviamente para ello la evidencia escritural en la tradición y en el magisterio, que obviamente nos explica cómo poder entender entonces esta misma fe y no salirnos de ahí. Vuelvo al mismo ejemplo de la multinacional con el que empezamos. ¿Ya? Digamos que es una multinacional de ropa, ¿ya? Digamos que es una multinacional de ropa, una empresa de ropa. Si es una multinacional de ropa, pues todos debemos entender el idioma de lo que significa obviamente el tema de la ropa. Nosotros no vamos a empezar a vender hamburguesas en una empresa de ropa, ¿ya? ¿Por qué? Porque son 2 cosas completamente diferentes. Entonces nosotros en la misma empresa tenemos que tener el mismo idioma y entender las mismas reglas. Digamos, en la empresa tenemos una regla que es todo el mundo, todos los empleados entran a las 8 de la mañana. Ya, eso está en el reglamento.
En el reglamento de la empresa dice que se entra a las 8 de la mañana. Y entonces yo cojo y leo el reglamento y entonces en el reglamento dice que se debe entrar a las 8 de la mañana. Ah, pero yo quiero interpretar el reglamento a mi propia manera y entonces yo prefiero entrar al mediodía. Dice que al mediodía es la hora del almuerzo. No, no, yo estoy seguro que esto puede interpretarse como que mediodía es una hora en la que yo también puedo entrar. Entonces yo no entro a las 8, yo entro al mediodía porque así lo interpreto yo. Haga eso en una empresa una semana y me dice a ver qué le pasa, a ver si llega a la semana. Pues lo mismo pasa, nosotros no podemos interpretar nuestra fe a nuestro antojo, sino a la manera de nuestro Señor Jesucristo. Y la manera de nuestro Señor Jesucristo es como lo dijo él mismo en Lucas 10:16. El que a ustedes escucha es como si a mí me escuchara. Entonces, esa misma fe nosotros la vamos a aprender ¿de qué? Del magisterio, que es nuestro maestro para entender las escrituras y la tradición. Esa es la parte uno, una misma fe. Dos, un mismo sacrificio. La Eucaristía es el centro de nuestra comunión. Entonces, si nosotros no tenemos a la Eucaristía como centro de nuestra comunión, hay un problema, como católico o como no católico. Y hay muchos católicos, tristemente, que no han podido comprender que en la Eucaristía está el cuerpo, sangre, alma y divinidad reales de nuestro Señor Jesucristo. Y muchos católicos mal formados en su fe, que no saben esto, también piensan y creen que es un mero símbolo y comulgan incluso en pecado mortal. Yo siempre lo he dicho, a mí las cuentas no me dan. Uno va a un templo católico en una misa, digamos un domingo, que hay algunas parroquias donde de forma muy bonita siempre hay un sacerdote confesando durante la Eucaristía y otro oficiando la misa, ¿cierto? Pues yo veo la fila para la confesión y hay 12 o 3 personas, pero a la hora de recibir la comunión la fila va hasta fuera de la iglesia. O todos son santos o la mayoría están tan mal formados que están comulgando en pecado, ¿ya? Y obviamente uno no va a juzgar ni a señalar a la persona en específico, pero a mí las cuentas no me dan. Si en la confesión, que es lo que uno debe obviamente tener para estar en gracia de Dios, ¿cierto? Hay 2 o 3 personas. Yo digo, ah, listo, los demás fueron a confesarse o están en gracia todos durante toda la semana. Pero si uno va y entrevista al sacerdote y uno dice, bueno, padre, más o menos, usted ha visto la cantidad de gente que se confiesa a la semana o al mes, le dan las cuentas en cuanto a la cantidad de gente comulgando. Obviamente que no, pero el sacerdote obviamente, como no puede obviamente emitir un juicio así y decir, no, usted aquí nunca ha venido a confesarse, entonces no le voy a dar la comunión. No, porque puede ser parte de otra parroquia, qué sé yo. Pero es muy curioso precisamente ver ese tipo de números. La gente haciendo fila para confesarse versus la gente haciendo fila para la comunión. No, un mismo sacrificio. La Eucaristía es el centro de nuestra comunión y San Pablo lo dijo, que come y bebe la sangre de Cristo en pecado, come y bebe su propia condenación. Alerta, católicos, hay que estar en gracia para comulgar. Y tercero, un mismo espíritu que nos da carismas para servir. Jesucristo se fue y dijo, yo me voy, pero les voy a dejar un espíritu, el Paráclito. Pero él dijo que ese era el espíritu de la verdad, no de las verdades, ni de la verdad a medias, ni de la verdad como usted la quiera entender. No, él dijo que iba a dejar el espíritu de la verdad, o sea, una sola verdad. Y yo obviamente eso no lo veo en la división tan grande que existe obviamente en el cristianismo, entre tantas denominaciones, etcétera. Entonces, mis queridos hermanos, cada uno tiene una misión en la iglesia. No todos somos sacerdotes, ni todos somos catequistas, pero cada uno tiene un papel en el cuerpo de Cristo. Y el gran reto es vivir nuestra fe con coherencia y no caer en la indiferencia. Si el mundo no cree en Dios, muchas veces es porque los cristianos no estamos reflejando bien a Cristo en nuestras vidas. Perfecto, muchas gracias. Estamos llegando a la parte final de su programa Un Pueblo que Camina. Nuestro saludo respetuoso a toda esa audiencia que nos sigue cada sábado a través de Radio La Tacunga, a través de las redes sociales. Un saludo muy especial para todos ustedes, un abrazo a la distancia. Un saludo a la hermana República de Colombia,
de dónde viene, de dónde está, pues participando nuestro amigo William David Toro Restrepo. Un saludo a todos los religiosos, religiosas, a sacerdotes y a todas las personas involucradas en diferentes servicios y ministerios de la iglesia. Muy agradecidos, William, con su participación, por haber aceptado esta entrevista, por haber aceptado compartir este importante tema del catecismo. No queremos despedirnos sin escuchar un mensaje final. Claro que sí, mi hermano, nuevamente reiterando el agradecimiento y el honor pues por invitarme a poder ser parte de estas explicaciones del Catecismo de la Iglesia Católica. Pues a ver, hermanos, ser parte del cuerpo de Cristo es un regalo, pero también es una responsabilidad. Entonces aquí el mensaje es que nosotros podamos vivir nuestra fe con amor y en comunión y con valentía, pero para poder hacer eso hay que formarnos. Hay que conocer nuestra fe, por qué creemos en lo que creemos. Yo muchas veces he conversado con hermanitos separados e incluso con mismos católicos. Y cuando me proponen objeciones, dudas o señalamientos hacia la iglesia, que yo sé precisamente que no son cosas que la iglesia enseña, ¿cierto? O sea, muchas veces se critica a la iglesia por lo que la iglesia no es. Entonces yo que los invito siempre a leer el Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, en este caso, les invito de una manera muy bonita a que vean los videos de Radio Latacunga, a que vean los videos de acá, de Un Pueblo que Camina, porque aquí se está haciendo un desarrollo y explicación del Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, no hay excusa para decir, no, pues es que yo lo leo, pero no lo entiendo. Entonces, aquí hay videos desde el principio del catecismo para entender numeral por numeral qué es lo que la iglesia me está queriendo enseñar de forma oficial. No es lo que yo quiera entender, sino lo que la iglesia siempre ha tratado de explicarnos y enseñarnos. Entonces, ahí está la invitación, mis hermanos, a estudiar el catecismo de la Iglesia Católica para entender de forma oficial y real lo que sí enseña nuestro cuerpo de Cristo. Perfecto, hermanito. Muchísimas gracias, amigos y amigas. Esta fue una transmisión más de su programa diocesano, Un Pueblo que Camina. Nos volveremos a ver el próximo sábado con un nuevo tema y un nuevo invitado. Mientras tanto, pues, a seguir en ayuno, en penitencia y en oración para vivir esta cuaresma, pues, como Dios manda. Muchísimas gracias, hermano, y hasta la próxima. Gracias. Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del Catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir.